Hey, leedores, bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por estar aquí. Este es un episodio muy especial para mí. Durante mi vida laboral he escrito en un libro, en un cuadernito, diferentes historias que me han impactado, quedado en el corazón durante mi carrera profesional. En diciembre cumpliré 20 años de egresada, y en algún momento dije, no he expresado esas historias. Siempre me imaginaba que cuando llegara a ser adulta mayor o abuelita poder contar esas historias, y yo dije, pero ¿por qué no ahorita? A través de un libro o a través del podcast poder decir y dar ese valor a situaciones con mis pacientes que me marcaron definitivamente. Últimamente pues uno ha sido paciente, está uno como al otro lado, uno ve la importancia de todo ese entorno del cuidado, del amor, del respeto, de la escucha. Me he imaginado, he hecho como un retroceso que me han faltado en algún momento, qué habilidades de comunicación, porque eso la universidad a uno no se lo enseña. La universidad, sí, uno tiene como materias de humanidades, de comunicación asertiva, antropología. Yo recuerdo también que tuve clases, pero jamás como que había como esas técnicas que nos ayudaran a implementar o a llevar a la mano pues nuestra profesión, que es de cuidar y acompañar. Hoy digo, ¿cómo le hicimos o cómo le hemos hecho la mayoría de colegas y la mayoría de compañeros? Porque se nace con eso. ¿Qué pasa? Porque a nosotros nos dan como una teoría realmente en la universidad, pero a medida del ejercicio profesional, de los errores, de las experiencias, pues uno va aprendiendo a manejar ciertas situaciones que la universidad, como les digo, nunca nos dieron esa herramienta. Entonces es una herramienta más como del manejo del ser, del escuchar, de acompañar, de no juzgar, de ser una buena colega, de hacer esa intervención con la familia, hasta también en nuestra propia familia, que a veces pienso que es más difícil ejercer nuestra profesión. Y como les digo, quise llamar Las cartas que nunca envié. Voy a contarles diferentes historias con mucho amor que yo viví desde que yo crecí. Yo me gradué cumpliendo 21 años. En diciembre cumplo 20 años de ejercer esta profesión en todas las áreas. He sido enfermera asistencial en urgencias, en medicina interna, en cardiología, en unidad de cuidado intensivo. Hice también como una inducción corta en unidad de cuidado neonatal. Estuve en observación, en cirugía, en gineco. Estuve en la parte ambulatoria. Estuve liderando un grupo de estudiantes como por 2 años en la parte comunitaria, y luego la parte de urgencias con un grupo de estudiantes. Fui administrativa la mayor parte de mi vida. Hice una especialización en auditoría y calidad con énfasis en epidemiología. También fui parte de un grupo de bienestar universitario en una universidad. Soy en la parte comercial, vendiendo en la parte de endoprótesis, en parte de hemodinamia cardiovascular. He hecho auditoría ambulatoria, auditoría de cuentas médicas, auditoría de concurrencia, en autorizaciones, la cuenta de alto costo, manejando la parte de autorizaciones de genética. La vida me ha dado la oportunidad de explorar muchas cosas. No era que fuera inestable, pero yo quería como buscar mi lugar seguro, como en qué lugar me sentía bien. Y si yo veía que había una oportunidad de mejorar académicamente, o mejorar la parte como laboral, de horario, de ingresos, yo me iba. En 2 empresas realmente es donde hice como mayor trayectoria, fue en el Hospital de la Policía y en una EPS reconocida en Colombia. Resistí mucho, mucho también a muchos retos administrativos, de trabajar con tanto volumen de personas, no es fácil. Uno piensa también que el área administrativa es fácil, y no, se vive un nivel de estrés diferente al de clínica, pero también se maneja el tema de productividad, el ambiente laboral, el manejo de personas, nivel de estrés, de calidad, de producción, etcétera. Y creo que en este momento todas esas empresas han ayudado realmente a forjar lo que soy hoy: el carácter, la resiliencia, la disciplina, mm, la comunicación.
Les voy a leer acá un texto que escribí con mucho cariño, contando y haciéndole como ese reconocimiento a pacientes que ya no están, que hicieron parte de mí y que todavía también permanecen en mi corazón y en mi mente. Hoy escribo otra de las cartas que nunca enviaré. No llegará a nadie, pero necesito contarlo. Afuera hace frío, es invierno, es verano, es primavera, es otoño y yo estoy de turno en un hospital, en Colombia o en Alemania, que parece un mundo aparte. Cada puerta que abro tiene un secreto. Y hoy encontré recordando. Colombia, mis primeras guardias, mis primeras historias que me hicieron ser quien soy hoy. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 10 años, le diría que nunca habría imaginado tener un podcast, pero sí me había imaginado escribir un libro. Era muy buena contando historias. Hace poquito una amiguita que me conocí en la universidad en primer semestre y había una materia de comunicación y yo escribía, siempre me ha gustado escribir. Y antes me hicieron como la propuesta de escribir como un periódico en la universidad, pero yo nunca hice como el intento de hacer esa actividad. Y ella me mandaba en un audio cosas que yo ya había olvidado. Esa capacidad que tengo de comunicar no es solamente hablar, es poder escuchar, es poder reflexionar. Y estoy en un momento de mi vida donde he cultivado tantas experiencias, sabiduría, aciertos, no desaciertos, que tengo la oportunidad ahora de reflexionarlo desde un punto de vista con una maleta emocional un poco ya más vacía. Y tal vez a las personas de estas nuevas generaciones que van a trabajar en esta área de enfermería, les pueda ayudar un poquito a ver con más claridad lo que realmente es esta profesión. Yo creo que si nos hubieran dado como una explicación en el pasado de cómo era nuestro salario, que nos tocaba hacer guardias y turnos fines de semana, de noche, de día, navidades, cumpleaños, creo que más de uno no hubiera seguido este camino. Es una realidad. Pero hay unos que seguimos persistiendo con las ganas de hacer las cosas diferentes. Una pequeña reflexión de mi ejercicio profesional, de las historias que yo he encontrado durante este camino. Atreverme a vivir en un país donde no conocía ni una palabra. Como lo dije, Alemania no era el país que yo en algún momento había pensado migrar, solo conocía la historia. Descubrir en mi fuerza que parecía imposible. Una resiliencia que me levantó de la soledad y de cada caída. Le diría que el tiempo que hoy habito es un regalo que ella no podía haber previsto y que aún sin imaginarlo, cada paso me trajo hasta aquí. Bienvenidas a este podcast, Las cartas que nunca envié. Les voy a contar un poquito de esas historias que me han conmovido. En Colombia, a partir de tercer semestre, nosotros hacíamos prácticas hospitalarias en cada semestre, tercero, hasta que nos graduáramos. Y recuerdo que mi profesora de ese semestre, Cielo, era una profesora que era como estilo como militar y súper exigente. Y recuerdo que ella me dejó un paciente con lupus, joven, obesa, con sobrepeso. Y fue mi primera vez que tenía como contacto realmente con un paciente, de hacerle la anamnesis, de tomar ese rol y cómo es actuar desde que era una enfermera y de poderme apropiar del tema, ¿no? Con muchos nervios, midiéndole la presión arterial, preguntándole, examinándola. Y esa pacientica era muy joven y esa paciente tenía como tendencias depresivas, ella casi no hablaba. Me la pusieron bien difícil. El caso es que al abordarla, ella se dio un poco y era una vida un poco triste porque era una mujer joven con diferentes factores cardiovasculares que tenía un mal pronóstico. Ese fue como la historia y el primer contacto que tuve con un paciente. Gracias a ese caso clínico, hice la práctica y tuve muy buena nota, pero yo no tengo ni idea en qué momento mi profesora me vigiló porque yo nunca la vi cerca. O sea, ella me dijo, está su paciente, yo llegaba a hacerle el cuidado de enfermería todos los días y yo cerraba la puerta y yo pues tengo una estatura de 1,57 y yo no sé cómo, con mecánica corporal, cómo la movía en la cama, cómo le hacía el cuidado de baño. Hoy digo, no tengo ni idea porque
a medida del tiempo uno va perdiendo como memoria de ciertas cosas, ¿no les pasa? Sí, uno sí pierde la capacidad de recordar cosas. Eso fue como mi primer contacto con una paciente. También tengo otro caso, tuve como un prácticas en el área de pediatría en una clínica en ese momento. Actualmente ya esa clínica ya no existe, pero se dedicaba principalmente a pacientes pediátricos. Entonces yo veía pacientes con hidrocefalia, con una cabeza grandísima porque tenían líquidos, que tenían con implante de la válvula de Hacking, mamitas que trasnochaban y se quedaban ahí, o papás que se quedaban en la silla con sus hijos, desnutridos, con sonda. Y eso fue un panorama muy triste para mí, que definitivamente yo dije, el área de pediatría, no, no podría, no tengo el coraje ni el corazón. Ese fue como también un impacto importante. Los niños que sufren de leucemia, los niños que están en un hospital sin entender por qué les está pasando eso, por qué tienen dolor, por qué están viviendo todo eso que están viviendo. Navidad. Y también veía como esos enfermeros o esas fundaciones que iban en épocas especiales o esas enfermeras y médicos a entregar regalos, a disfrazarse y llevar como alegría y música a esos hospitales. A veces creemos que tenemos la vida comprada, ¿no? Y nos levantamos de la cama y a veces hacemos pereza, como dando por hecho de que nos tocaba vivir hoy también. Cuando hay tantos niños en un hospital con un mal pronóstico, solos, con el cuidador cansado, con sus mamás que tienen que trabajar para seguir aportando a sus casas, eso fue algo que también me impactó muchísimo. Y fue un área que no quise como explorar para trabajar porque creo que hay que tener sentimientos de acero y también como un amor extra para el manejo de ese tipo de pacientes y no me vi como en la capacidad de poderlo ejercer, la verdad. Y les tengo otras historias, por ejemplo, cuando yo empecé en el rural, la policía no estaba la médico, la odontóloga y la enfermera rural. eh, y nos tocaba apoyar, pues era con el sistema militar, con el cuidado de la familia de los policías, de los uniformados, hacer actividades. Y una vez hubo un polígono que es como cuando los policías van a entrenar sobre apuntar y el manejo de armas. Un día que nos llevaron, pues un policía tuvo con el cartucho, se le explotó en la cara y pues nos tocó hacer esa parte de primeros auxilios para llevarlo al hospital, que no perdiera el ojo, etcétera. Fue difícil porque realmente uno en la universidad tiene el brochazo de muchos temas, pero realmente uno no es especialista en un tema. Esa vez fue estresante. Creo que uno se siente como el superhéroe, pero al mismo tiempo como que es un superhéroe con muchos miedos, ¿no? De demostrar la seguridad, la agilidad, la eficiencia y la eficacia en los casos, y pues más cuando uno pues está empezando en ese terreno. Tengo otra historia, también me pasó en el hospital de la policía, con un patrullero súper jovencito, creo que teníamos casi la misma edad, como 22, 23 años, pero eso ya fue en el hospital en Bogotá. Y a él le diagnosticaron leucemia, que sabemos que es un tipo de cáncer en la sangre. Él empezó con fiebre, le tomaron laboratorios y le diagnosticaron que efectivamente pues ya tenían anemia y la línea blanca pues en descenso y ya era un pronóstico como muy avanzado. Y recuerdo que él tenía muchos sueños, él soñaba, él tenía mente positiva y decía que él iba a salir de eso. Y un día yo llegué a turno y ya no estaba. Él duró con nosotros como 6 meses y un día llegué y se descompensó y falleció. Fue muy duro porque habíamos hecho como esa amistad, éramos de la misma edad, como yo soy la jefe, pero había como un vínculo de paciente. Yo creo que era por el tema de la edad, ¿no? Donde como que compartíamos muchos sueños y de ver esa actitud que era tan positiva y no logró salir de esas situaciones me impactó mucho. Luego tuve otro caso de una mamá que tiene una familia muy linda. En ese momento ella tenía como 35 años, donde le diagnosticaron SEA de ovario, y creo que ya lo había comentado en otro episodio.
y un momento a otro ella se estabilizó sus niveles y todo, se descompensó, eso le dicen el síndrome de la maleta cuando se descompensan los pacientes y ya falleció, dejó una familia, estuvo en el hospital una estancia prolongada donde se le transfundía, glóbulos rojos, plaquetas y todo como ese cuidado paliativo también fue bastante difícil. También conocí a Diego, un teniente, pues que en su formación como teniente estaba en la escuela General de Santander en Bogotá y en un día tenía que hacer como sus actividades deportivas porque era como en las clases que ellos tenían y tenía como un entrenamiento en la piscina y el broncoaspiró en la piscina y pues tuvo unas secuelas neurológicas graves, ya irreversibles, pero él no perdió la conciencia, él no podía ver, tenía traqueostomía, en su momento tuvo sonda, estuvo en la unidad de cuidado intensivo, ya tuvo hemiparesia, afasia, pero él entendía todo. Su mamá súper incondicional, ella se fue a vivir al hospital, era nuestra vecina, ellos comían en el hospital, estaban ahí súper pendientes de su hijo, la hermanita también, y hubo una conexión muy bonita porque Diego pasó Navidad, Día de la Madre, sus cumpleaños, todas las fechas, Halloween, y siempre era Dieguito para arriba, siempre se reía, se comunicaba como con gestos no verbales o movimientos como guturales como un bebé. Esa fue también una historia muy bonita. Yo todavía sigo a la familia en Instagram y veo por allá a Dieguito, creo que ya tiene mi edad. Y bueno, hay historias que uno dice, pero ¿por qué pasan ese tipo de cosas, no? Pero Diego siempre estuvo ahí, nos tocaba, se le cambió de posición cada 2 horas, y era como más de la familia, un miembro más de la familia. Otro caso importante es cuando estuve en el área de ginecología, que fue un área que me gustó muchísimo también. Una mamá que tenía SIDA de mama y pues quedó embarazada, ya tenía pues su bebé, lo tuvo, creo que fue por cesárea, con mal pronóstico, con un cáncer metastásico y ella le tocó planear durante el embarazo, pues cómo iba a dejar a su bebé con su esposo, le grababa videos, eh, saber de que ella no iba a estar para ver a crecer a su bebé, esa fue una historia que me impactó muchísimo, porque me explicaba cómo pueden pasar ese tipo de cosas tan drásticas de ese bebé cuando su mami ya no está. Ese tema fue muy difícil para mí. Yo me acuerdo que hicimos como una intervención de la parte de red de apoyo y fue una historia bastante difícil, pero aún así era una mamá que estaba tranquila en medio pues de todo ese proceso. Yo creo que ella ya lo había aceptado, era un proceso de aceptación. Yo estuve en urgencias también, teníamos un equipo muy bonito, recuerdo un compañero muy especial, teníamos muchísimo estrés porque en Colombia urgencias es de película y nos tocaba estar aquí en triage, nos tocaba recibir las órdenes para estabilizar al paciente, el otro que estaba en reanimación y nos iban turnando. Y me acuerdo que mi compañero Emilio se acercó y me muestra el celular una foto. En ese momento, cuando había inteligencia artificial ni nada de eso, me dice, Ani, mira, ¿qué? Y veo pues un rayos X y en el intestino, en el colon, estaba un bombillo, o sea, así como una caricatura. O sea, yo en este momento hubiera dicho que es inteligencia artificial. Y pues yo me sonreí y dije, "Ay, ¿de dónde sacó eso Google?" Y me dijo, no, es de el paciente tal, 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 llegó en estas condiciones. No tenemos ni idea qué vamos a hacer porque pues saben que el intestino grueso y la parte intestinal tienen movimientos peristálticos y ese bombillo se puede romper en cualquier momento. Imagínense un bombillo dentro del intestino. El paciente llegó pues embriagado, la esposa llegó después y ya cuando le pasaron líquidos para quitarle la parte de intoxicación por alcohol, él ya empezó a reconocer y decir que no, que él estaba en un lugar, perdió la conciencia y le apareció ese bombillo en el intestino. De esos casos que uno dice, ni en la Rosa de Guadalupe uno se hubiera imaginado que existe, ni en Grey Anatomy. Pero en ese servicio se pasaba lindo, a pesar del estrés, uno no tenía como el tiempo para sentarse. A veces nos íbamos como tipo de la mañana a tomarnos un agua de panela
o un tinto afuera de ese hospital y que había muchos vendedores ambulantes. Ese era nuestro momento de pausa. O sea, realmente yo creo que uno ni en las 8 horas podía tomar ni agua, la verdad. Porque habían siempre como esos momentos pico. Recordando un poco que a veces es tan difícil uno ser enfermero a veces en su misma familia. Yo recuerdo que una vez mi mamá tocó llevarlo a urgencias y pues tuve la suerte de tener una compañera que trabajamos juntos y ella me dijo, Ani, si quieres hacerle todo a tu mamá, creo que la canalicé, le tomé la muestra de laboratorio. Pero es difícil, ¿no? Dejar como el perfil de hija a ser ya enfermera, es un sentimiento, una situación muy difícil. Y pues Milena me dio como la oportunidad ese día de que poder yo atender a mi propia mamá. Y algo importante también, cuando mi abuelito también le diagnosticaron ya 11 metastásico, mi abuelito ya había perdido peso y me dice, mija, es cierto que ya no hay nada que hacer. Y él en la mirada se le veía que estaba aferrado a la vida, que él quería todavía vivir, mi abuelito quería todavía vivir. Y yo no sabía qué contestar. Yo me acuerdo que yo iba a la casa, lo canalizaba, lo hidrataba, le llevaba nutrición oral para que se alimentara. Pero es en esos casos que por más que tú tengas un oficio, los conocimientos que tu vida dices, pues lo acepto porque no hay nada que hacer. Entonces es como difícil esa parte de, porque tu familia a veces te ve como el superhéroe, ¿no? Que lo puedes con todo, de que porque ella es enfermera lo sabe todo, pero esa parte es realmente difícil cuando hay que manejar pacientes de su propia familia. Realmente esas han sido como las historias más impactantes que me han acompañado en Colombia, así como que recuerdo generalmente, bueno, en la parte administrativa, a pesar de que no tenía contacto directo con el paciente, yo auditaba historias clínicas, ¿no? Para poder autorizarles los medicamentos que eran fuera del plano POS. ¿Sí? Y era como un libro, o sea, uno estaba leyendo un libro. La edad, el diagnóstico, su evolución, en los laboratorios y uno decía, Dios mío, no conozco a esta paciente, pero es como si la conociera porque a ti te tocaba leer toda la información para poder generar una autorización. Cuando estoy en la parte de genética también ese impacto de que algún cromosoma o algún laboratorio le saliera alterado o esa parte de diagnóstico de sea de mama de cáncer de glándulas mamarias para mujeres tan jóvenes, no es solamente adultas. La parte administrativa duré muchos años, pero a pesar de que no tuve un contacto directo con el paciente, sí lo tuve indirectamente. Hay casos difíciles y pues que uno trataba de darle la oportunidad más pronta posible, pero pues hay cosas que también se salían como del manejo de uno, ¿no? Como de sus actividades. Cuando llegué a Alemania, Alemania. Alemania, uno trae muchos mitos y leyendas, ¿no? Hay pacienticos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Una historia muy bonita de una paciente ya adulta mayor. Aquí la mayoría de pacientes tratan de ser independientes, ¿no? Ellos tienen su caminador, su rollator, y ellos tratan de hacer sus actividades solitas. Y ese día ella me dijo, mija, pues me dijo como, Schwester, enfermera, ¿me puede acompañar? Y yo decía, yo creo que me veí como la cara o la tristeza en mi rostro, el aburrimiento de esa paciente que tuve que era tan grosera. Y me dijo, no le escuchen, yo le sí. Y me coge la cara y me da 5 euros y me las mete como en el bolsillo del uniforme. Yo le dije, no, yo no puedo recibir eso. Me dijo, fue una paciente muy bonita. Aquí pasa algo muy particular que existe el tringuel, que es como propina. En Colombia existen los restaurantes y cuando uno de pronto va como a un supermercado de cadena, las personas que le ayudan a uno, pero acá en el sistema de salud los pacientes están acostumbrados a darle a todo el equipo y pues al principio pues yo no recibía porque me da como susto de que de pronto dijeron que uno le cogió o le robó a los pacientes, pero está esa parte de agradecimiento de los abuelitos, de la familia, de dar pues euros como propina. Tuve otro caso de un paciente que era súper obeso, que era diabético, comía chocolates, aquí es normal que los pacientes en la mesita de noche tengan todos los chocolates. Y con la excusa de que sean diabéticos y que tienen la insulina, que se puede corregir pues con la insulina rápida, pero no hay como esa parte de concientización de cómo ayudarles a venga, disminuya tales alimentos pues para que
tenga sus niveles de glucosa estables. Eso no existe. Siempre como que yo le decía en la entrega de turno, y la paciente tú, ay, no, pero ella tiene insulina, como que no le daban esa trascendencia, esa importancia, para mí también fue un impacto, ¿no? Y ese señor, una vez yo le dije, como le sugerí, y se empele Inen, como que le aconsejo que por favor no consuma tanta azúcar y mermelada, y se enojó conmigo. Y me gritó un día, fue grosero, no recuerdo qué situación, y yo me salí de la habitación. A los días, él me quiso dar 50 euros, pero yo dije, no, ¿qué tal esto sea una trampa? Y después me digan que es que yo me robé esa plata. Entonces, efectivamente, yo no se lo recibí y le dije a mi compañera alemana que hablara con él, pues, porque yo le dije como que no, mire, no, es mi yo tengo mi salario, no se preocupe. Pero muchos alemanes, ya señores, piensan que es que uno es pobre. Entonces, como que él me decía que te voy a regalar no sé qué, y tienes fama y no sé qué, y te voy a regalar ropa. Muchos piensan que nosotros no venimos desde asilo y que necesitamos. Entonces yo le decía, no, no, señor. Ya después como queriendo también remediar esa situación, cuando yo cambié ya de esa clínica de rehabilitación y me fui a trabajar en un área de cardiología, solamente duré 3 meses, porque la verdad la inducción fue supremamente caótica. La líder o la praxis Einleitung o Leitung de ahí realmente creo que le faltaba mucho liderazgo y muchas cualidades para estar como en ese cargo, y fueron 3 meses horribles, en donde ella decía pues que la falta del idioma, y que bueno, ahí les contaré después un capítulo como esa parte laboral con historias. Y ahí yo conocí 3 abuelitas en esa cardiología, eran como 3 amiguitas. Ellas estuvieron como una semana ahí conmigo, y pues yo les bañaba el cabello, a pesar de pues que es un hospital que se supone que era cardiología donde estaban monitorizados, llegaban a hacerle como ablaciones, hacerle estudios, electrocardiograma, pero los pacientes salían rápido. Pero si no había como la disponibilidad en medicina interna o en otros pisos, pues los pacientes se quedaban ahí por tiempo. Y esas abuelitas agradecidas conmigo, entre las tres, me reunieron casi 100 euros, y yo efectivamente no los iba a recibir, y la abuelita me dijo, no, Monzo, tengo la boca callada y lo recibí. Acá es que yo soy esa vez de turno en plata. Es muy bello, las abuelitas me cogían la carita, o sea, súper linda. También en esa área tuve una abuelita que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y súper, no tenía demencia, súper clara. Ella vivía sola, ya no tenía familia, no tuvo esposo, no tenía hijos, tenía un problema como de fibrilación, y me alcanzó como a contar cuando a mí me dicen de la Segunda Guerra Mundial, yo como que creo que estoy en una película, en un libro, en otra época. Entonces, como esas historias me llegaron a impactar bastante, que nunca pensé, siendo enfermera, tener que conocer o tener contacto con alguien de esa época. Todavía a mí me dicen de la Segunda Guerra Mundial y como que se me eriza como la piel realmente de, de, de imaginarme la historia y todo ese proceso de una persona que estuvo pues en ese momento de la historia. Me salí de ahí porque la verdad no tuve una buena inducción, etcétera. Y luego en mi actual trabajo, que trabajo en la Cruz Roja con pacientes con demencia. Es un mundo totalmente diferente, es como si yo estuviera en un jardín. Este trabajo me ha hecho recordar que todos vamos envejeciendo, ya uno va viendo los cambios como en su cuerpo, ¿no? Por más que uno haga ejercicio, por más que uno ejercite la memoria a través de la lectura, uno sí se da cuenta de los cambios, y que uno dice que la edad es mental. Claro, yo digo que tengo 27 años, pero uno ya empieza con su tema de osteomuscular. A veces a mí se me olvidan las cosas del pasado, como que ya no recuerdo tan nítido como antes, es una realidad. Entonces, estos pacientes me han hecho recordar todos los días que la vida es un milagro, que uno da por sentada de que se levanta un día y que así tiene que ser, o sea, voy a vivir hoy. Y pues que las cosas pues no son así, de que para ellos dejar de comer, ellos pierden el apetito, pierden las ganas de tomar líquidos, les da incontinencia, pierden la memoria, cambian su parte emocional de cómo se comunican, lloran, extrañan a su familia, porque son pacientitos que están ahí
en esa unidad porque sus familias no lo pueden cuidar o porque se hace difícil el cuidado, ¿no? Entonces, yo trato como de todos los días rasurarlos, darles como ese apoyo emocional, pues ellos tienen actividades ahí de con logo, que les leen cuentos, que bailan, eh, y es muy, muy triste, muy triste. Tengo pacientes que tienen demencia secundaria al alcohol, y es muy triste ver que algunas decisiones que tomaron en su juventud hoy los llevan a tener una vejez como la tienen, ¿no? Hay otros factores pues que son no modificables, genéticos tal vez, pero ellos me recuerdan como ese proceso y la finalización del ciclo vital del ser humano, ¿no? Nos reproducimos, nacimos, crecemos y morimos. Y qué bonito cuando a esos pacientes en esta edad como ya de adulto mayor, uno tiene como la posibilidad de poder brindarles a través de un cuidado, de un apoyo, de una sonrisa, de un abrazo, y que su vida sea bonita. Yo a veces uno sale a vacaciones y cuando llega, Frau Peta no está porque falleció. O lo remitieron al hospital y murió en la unidad de cuidado intensivo. Que definitivamente ya no hay nada que hacer, entonces llega el equipo de paliativos y ya les empieza como ese manejo de morfina y ya llegó a turno, no está, tuve libre 2 días y ya no está. Entonces, de ver que la vida es tan frágil, de que son pacienticos que en algún momento tuvieron una vida como ustedes o como yo, que tuvieron un oficio, un hobby, que tuvieron una familia, que tuvieron sueños y que pues ya en este momento el proceso natural de la enfermedad ya viven porque hay que vivir, ¿sí? Ya ellos están desconectados del presente y, y comen porque uno los obliga, más no porque tengan el apetito. Entonces es como desconectarse del mundo, a pesar de que yo no tenía como esa experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes. Siempre para ellos un abrazo es tan importante. Me toca hablarles duro, hablarles pausada, pues porque soy extranjera, mi acento, pero aún así ellos me entienden. Creo que son los pacientes más agradecidos que he tenido. Nunca me dicen, no, maldita, vivite. Nunca me dicen, por favor, repita. Y me sonríen, a pesar de que son de otra generación, ¿no? Que tienen otra forma también de ver el mundo. Tengo muchísimas por contar, pero estas eran como las historias que como que más las tenía ahí como presentes. He hecho como un recálculo hacia el pasado y efectivamente hay muchas historias que se me pasaron, no, bueno, no las recordé. Entonces, esto es lo bonito de cuidar, esto es lo bonito de acompañar, por más que algunos hayamos estudiado esto por vocación, otros porque nos lo inculcaron tal vez los padres, otros porque lo elegimos, otros porque la vida no lo puso así, otros que eligieron quiero ser enfermera. Creo que si la vida y Dios nos puso en esto es porque así tenía que ser, pero también nos podemos reinventar a través de esta profesión. Somos polifacéticos, podemos hacer muchas cosas y el cuidado puede ser también muy genuino, ¿no? Y bueno, loleadores, les quería dejar hoy este capítulo muy personal, muy humano. Y bueno, recuerden que un día sin leo es un día perdido y ya está. Chao, chao. Chau.